Studies Group. El Colombia Studies Group es una organización que fue creada ya hace varios años, en el 2010, en CUNY, en una universidad en Nueva York, en Estados Unidos. Y poco a poco ha ido creciendo y ahora ya son tres universidades de Nueva York que conforman este grupo. Se han también vinculado otros estudiantes de otras universidades de Estados Unidos y el objetivo del grupo pues siempre ha sido como transmitir temas sobre la actualidad colombiana en Estados Unidos. Desde que empezó la pandemia, digamos que se empezaron a organizar estos conversatorios y estos paneles sobre diferentes aspectos de la pandemia. Y en esta ocasión, pues hemos invitado aquí a tres panelistas de lujo. Entonces, tenemos a Zulma Kukunová, la doctora Zulma Kukunová, que yo creo que ya todos ustedes conocen. Ella es médica con doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas del Imperial College y es investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina del Imperial College. Está haciendo una labor pedagógica increíble en Twitter y también se ha destacado también pues es algo que a mí me ha parecido muy valioso y es, digamos, la manera generosa en la que está compartiendo su conocimiento en medio de esta pandemia. Nuestro segundo panelista es Saúl Franco, es médico también, tiene un doctorado en salud pública, docente universitario y ha sido investigador durante más de 40 años en temas de salud, sistemas de salud. Ustedes pueden leerlo semanalmente en el periódico El Espectador. Si ustedes entran, digamos, a sus artículos, se van a dar cuenta que ha venido escribiendo sobre la pandemia en sus columnas y además de eso es un integrante de la Comisión de la Verdad. Víctor de Correa es un médico con doctorado en estudios latinoamericanos y en esta ocasión que me parece muy importante destacar y es que está haciendo unas crónicas sobre la pandemia que se llaman La otra cara de la pandemia. En estas crónicas que ustedes pueden encontrar en su página web, él nos muestra la situación de vulnerabilidad de los trabajadores informales, de recicladores, de migrantes venezolanos, indígenas desplazados, sistemas de alojamientos precarios y también se ha caracterizado por denunciar el régimen laboral de los contratos precarios de los trabajadores de la salud. Entonces, estos son nuestros panelistas de hoy, un excelente grupo. Y la idea de hacer este balance sobre la pandemia es porque, bueno, ya llevamos, desde que se confirmó el primer caso en Colombia, que fue el 6 de marzo, ya llevamos pues varias semanas en cuarentena. El 6 de marzo se confirmó en Colombia el primer caso, el 21 de marzo la primera muerte. Y hoy, 13 de mayo, ya tenemos más de 12.000 casos y más de 500 muertes. Llevamos en aislamiento varias semanas, entonces yo creo que ya es posible hacer un balance del momento que estamos atravesando en la pandemia, aquí en América Latina, en particular en Colombia, y sobre todo un balance de las medidas que han sido adoptadas, en el sentido si estas han sido eficaces y qué otras cosas faltan por hacer. Y la idea es justamente de reunir, de entender, de hacer un diagnóstico médico sobre el tema, un diagnóstico científico sobre el cual se supone se asientan los demás diagnósticos. Entonces vamos a empezar, la doctora Zulma empieza y después le daremos la palabra al doctor Saúl Franco y finalizará el doctor Víctor de Correa Lugo y cada uno tiene entre 10 y 15 minutos para sus intervenciones. Entonces, por favor, Zulma.
Tienes que, Aló, ¿me escuchan bien ahí? Sí. sí, ahora sí. Buenas tardes. Quisiera compartir, ¿puedo compartir mi pantalla un momento? Em, dice que tengo que estar habilitada. Ah, ya. Ya. Perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces yo les voy a hablar, utilizando una presentación rápidamente, les voy a hablar acerca de esta pandemia, de algunas cosas que sabemos y cuál es la situación más o menos que considero que hay en Colombia, tocando estos tres aspectos que son la transmisibilidad, la letalidad y las acciones de control. Entonces, para empezar en transmisibilidad, quiero enfatizar en que la transmisibilidad que la medimos a través del número reproductivo va a depender de esta tasa promedio de contactos que tenemos, de la probabilidad de infección tras contacto y de la duración de ese periodo infeccioso. Esa tasa promedio de contactos, esas tres variables en su conjunto determinan cuál es el número reproductivo y las acciones de control que nosotros tenemos que tomar se basan justamente en esta teoría de las enfermedades infecciosas, en que para poder controlar ese número reproductivo hay que bajar la tasa de contacto, la probabilidad de infección, por ejemplo, con el uso de tapabocas, el lavado de manos, la desinfección y todas las formas de barrera que nos puedan proteger. Y hay algo que todavía no podemos hacer, que es disminuir la duración del periodo infeccioso, que requeriría medicamentos antivirales, puesto que todavía no hay ninguno disponible. Entonces, de qué tan alto sea ese número reproductivo va a depender qué tan devastadora, digamos, va a ser la pandemia en términos de cuántas personas se podrían infectar. Si el número reproductivo es alto, representaría una pandemia que infectaría a una gran proporción de la población, aproximadamente el 80%, mientras que si el número reproductivo fuera relativamente bajo, en unos niveles de 1.5, por ejemplo, como fue la pandemia de 2009 de influenza H1N1 de 2009, tendría unas tasas de ataque que solamente necesitarían infectar más o menos al 50% de la población. Pero para COVID estamos en unos niveles que se ha medido en general entre 2 y 3, que son niveles bastante altos y que hace que la población en riesgo en el mundo sea muy, muy grande. Pero la transmisibilidad no es lo único que determina qué tan importante va a ser una pandemia, es decir, podría una pandemia ser muy infecciosa y todos adquirir la infección y aún así no ser tan dramática en términos de salud pública si su letalidad fuera baja. ¿Qué significaría una letalidad baja? Que fuera muy, muy baja, menos de 0.01%. Pero ese no es el caso de esta pandemia. Nosotros hemos podido, hay dos formas en que podríamos estimar la letalidad. La letalidad es muy difícil de estimarla, no se puede simplemente dividiendo el número de muertes diarias sobre el número de casos, no es una forma en la que sea adecuada hacerla porque esto trae muchos sesgos, pero hay formas de estimarla a través de modelamiento utilizando múltiples fuentes y haciendo ajustes estadísticos, o haciendo una medición empírica, es decir, midiendo la seroprevalencia para tener el denominador adecuado, es decir, que incluya tanto asintomáticos como sintomáticos, es decir, sin importar si la persona consultó o no, que se cuente dentro del denominador y así poderla estimar. Nosotros hicimos inicialmente, esto se publicó hace unos 2 meses, la estimación de lo que fue la probabilidad de morir por infección, sea sintomática o asintomática, y la hicimos para China y encontramos que era aproximadamente unos niveles de 0.66%. Esta letalidad es muy alta para una pandemia que puede alcanzar cerca del 80% de la población. Sin embargo, nosotros estimamos también que esa probabilidad varía bastante con la edad y que pues es mayor a mayor edad. Esos estudios que hicimos inicialmente han podido ser replicados por otros investigadores en otras instituciones totalmente diferentes. Por ejemplo, este es un estudio replicado para Francia y ellos estiman
cifras muy similares, más o menos los mismos patrones. Ellos adicionalmente ya con más datos han podido encontrar más cosas para Francia, por ejemplo, que la probabilidad de morir y la probabilidad de ser hospitalizado, la probabilidad de entrar a UCI en general es mayor con la edad, por supuesto, pero aumenta también para hombres con respecto a mujeres. Entonces, en estos momentos ya no tenemos solo modelos, sino también tenemos evidencia empírica, las dos cosas. Y es un momento muy importante porque de alguna manera en lo que yo trabajo, lo que trabajamos en nuestro grupo de investigación, que es hacer modelamiento con muy poquitos datos para predecir si algo va a suceder, es muy importante encontrar confirmación empírica en esas proyecciones. Entonces, nuestras proyecciones iniciales de lo que se llama la tasa de letalidad en toda la infección, que como les digo era más o menos en estos valores para las epidemias de China, otros colegas para otros escenarios, pero más o menos alrededor de esos valores, han tenido evidencia empírica ya en este momento en varios países. No puse aquí otros, pero el más importante probablemente es el publicado hoy en España, que muestra una letalidad bastante importante en el límite superior de lo que nosotros habíamos estimado. Es decir, esta es una pandemia no solo bastante transmisible, sino que también tiene una alta letalidad. Y eso lleva a que las medidas de control que tenemos que tomar sean más drásticas, lamentablemente, que para pandemias anteriores. Hemos podido encontrar entonces que esta letalidad aumenta con la edad, es mayor en hombres, es mayor cuando hay comorbilidades, también es mayor en lugares o países o pueblos o ciudades donde hay población más añosa, y por supuesto es mayor la letalidad cuando hay problemas de acceso o hay colapso del sistema de salud, que es lo que nos tememos que pueda llegar a pasar si no se aumentan las capacidades del sistema de salud. Entonces, como decía, eso nos lleva a sugerir acciones de control. Si esta fuera una pandemia menos transmisible o menos letal, como tal vez fue la pandemia H1N1 del año 2009, se podría simplemente hacer cosas como la mitigación. ¿Qué es la mitigación? Que se baja ese número reproductivo original, que era de 2 o 3, se baja, pero a unos niveles en los que todavía hay transmisión, como por ejemplo 1.1, 1.2, 1.3. Nosotros, ¿qué fue lo que estimamos inicialmente? Esto es para el Reino Unido, pero esto se ha podido replicar para varios países, para Estados Unidos, para varios países de Europa, y ya tenemos más proyecciones para muchos más países, y ha sido más o menos, con muy pocas excepciones en algunos países, esta estrategia conocida como mitigación, es decir, donde el número reproductivo baja, pero no es menor de 1, sino que sigue siendo mayor de 1, que incluye, por ejemplo, cierre de colegios o aislamiento de los casos de acuerdo a sus síntomas, o incluso aislamiento de poblaciones vulnerables, pero donde se sigue en el trabajo y la vida social más o menos normal en el resto de los sectores. Esa estrategia conduciría en un país como el Reino Unido, y como les digo, se ha replicado en otros países, conduciría a un exceso de demanda de estos servicios hospitalarios, en especial unidades de cuidado intensivo, con respecto a la línea base de las capacidades. Entonces, lo que nosotros sugerimos como una potencial alternativa es establecer algo que en realidad nunca se ha hecho a nivel, digamos, no hay precedentes en que esto se haya hecho en otras pandemias, y nunca a un nivel global y nunca de forma sincronizada como estamos viendo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Y esto se da precisamente porque varios investigadores, no solo en Imperial College, sino en otras partes del mundo, pues llegamos a la conclusión de que con la mitigación no iba a ser suficiente, que teníamos que hacer algo más que redujera el número reproductivo efectivo por debajo de 1. Y eso es lo que ha llevado a la idea de los lockdowns, de las cuarentenas, y que ha sido casi que al unísono muchos países del mundo han tomado estas estrategias. Pero ¿qué advertimos nosotros en el momento en que se liberó este reporte? Que como ustedes pueden ver en este caso, a pesar de que una cuarentena durara mucho tiempo, 5 meses, por ejemplo, en este caso, la cuarentena sí sirve para evitar que los sistemas de salud colapsen, porque siempre el número previsto de casos va a ser inferior a es decir, el sistema lo va a poder soportar, pero una vez se levanten esas acciones, la epidemia vuelve a arrancar
y si no se toma ninguna medida de control, pues vuelve a arrancar a sus niveles originales. Entonces, esto lo propusimos nosotros como una forma de decir, bueno, hay que suprimir la pandemia de alguna manera mientras encontramos otras alternativas, porque la mitigación no es una buena alternativa, pero pues estar en una cuarentena indefinida tampoco es algo deseable, es simplemente un momento para reorganizar los servicios de salud, aumentar las capacidades y llegar a una estrategia más sostenible. Esa estrategia de los lockdowns, ya en este momento que se ha hecho en tantos países, ha mostrado una efectividad altísima de reducir, por ejemplo, esto es en el Reino Unido, de 4, a pesar de que se hizo el lockdown tardíamente, el número reproductivo efectivo se bajó de más o menos 4, que inició allá, a unos niveles por debajo de 1, es decir, se controló. Y eso hizo pues que el número de muertes que ahorita el Reino Unido acumula, más o menos 40.000 muertes, no sea el que originalmente nosotros habíamos proyectado para el Reino Unido, que era aproximadamente 500.000. Entonces, digamos, en este punto ya ha sido mostrado que esas estrategias han servido en muchos países. Nosotros fuimos un poco más allá y tratamos de explorar, bueno, como no podemos vivir como por un tiempo indefinido en un lockdown, entonces pensemos si podemos hacer estas estrategias de una forma intermitente. Eso se propuso para el Reino Unido. No sabemos si eso va a suceder en el Reino Unido. No lo sabemos realmente. Pero algunos investigadores han replicado estudios similares. Por ejemplo, este es uno publicado recientemente también, donde se ha replicado esta posibilidad para países como Estados Unidos, como ustedes observan aquí. En el panel de la izquierda son escenarios, cada uno de estos representaría un lockdown, y estos son escenarios con capacidad actual y cómo se pueden reducir la cantidad de lockdowns necesarios si se aumenta la capacidad hospitalaria al doble. Eso es lo que han propuesto, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros hemos hecho algunas proyecciones para Colombia y para América Latina. Esto hace parte de esas proyecciones, y lo que nosotros encontramos es más o menos algo similar. El requerimiento de lockdowns con la capacidad actual sería muchísimo. Si entre el lockdown y lockdown no se hace más, algo de distanciamiento social, si se hace algo de distanciamiento social se podrían espaciar más, y si se aumentan las capacidades más o menos al doble se podrían incluso espaciar mucho más. Pero pues eso depende de cuál es el aumento de las capacidades. De todas maneras, el hecho de que que tengamos capacidades y de que tengamos contacto social igual va a llevar a mayor número de casos y a mayor número de fallecimientos, a pesar de que tengamos más unidades de cuidado intensivo, y eso es algo muy importante. Entonces la pregunta que surge es, ¿hay otra forma de mantener ese número reproductivo por debajo de 1 que no sea con lockdowns? Y la respuesta es tal vez sí. Una de las estrategias que se ha hecho como más clara últimamente es que un excelente seguimiento de contactos y de aislamiento de contactos de cada caso positivo podría llevar, por sí solo no lleva a una reducción del número reproductivo menor de 1, pero si a eso le agregamos algo de distanciamiento físico que reduzca el número de contactos para que no tengamos que seguir de cada persona tantos contactos, podría llegar a ser eficiente. El problema de esos contactos es que son muy diversos, es decir, las personas logran reconocer sus contactos cercanos, pero es mucho más difícil reconocer contactos que ocurren de forma aleatoria y de los cuales uno no tiene conocimiento. Entonces, por eso es tan importante seguir intentando reducir el número diario de contactos. ¿Y por qué eso es tan relevante? Porque dado que tenemos un número reproductivo tan alto, la probabilidad que tenemos de apagar cada cadena de transmisión depende de la proporción de contactos que por cada caso podamos seguir. Entonces, como estamos en escenarios de transmisión tan altos, necesitamos seguir más del 80% de los contactos para que sea efectivo en reducir el número reproductivo. Más recientemente, entonces, han habido estudios que muestran que de pronto con el uso de tecnología y aplicaciones, especialmente en ciudades grandes y que tengan alta cobertura de los celulares, podría ser una forma eficiente de ayudarnos a seguir más contactos. El problema de esto es que cae aquí dentro de algunas preocupaciones para muchas personas dentro de derechos humanos, privacidad, uso de la información, y esos son temas que aún no se han superado desafortunadamente. ¿Cómo va Colombia entonces? Colombia, al igual que otros países de América Latina,
bajaron inmensamente sus tasas de contacto. Colombia es uno de los países que más las bajó, e igual Colombia es uno de los países que más temprano instauró su lockdown, si lo comparamos con otros países tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Entonces, digamos que ahí hay un buen logro. Colombia hizo algo que estamos, yo creo que viendo los resultados en comparación con otros países. Como ustedes pueden ver aquí en el número de casos, esta curva iba con una pendiente muy alta y esto iba a seguir creciendo muchísimo. Entonces, al empezar ese aislamiento nacional, pues esa curva cambió totalmente, se corrió y cambió totalmente su trayectoria. Y pues a pesar de que hoy, es decir, ahorita vuelve a aumentar, pero esa trayectoria original ya no es la que venía. Y eso yo creo que es algo bastante positivo. A nivel subnacional, el comportamiento es muy disímil, es decir, hay departamentos como Antioquia que lograron reducir ese número reproductivo bastante y lograron apagar inicialmente esa curva, mientras que hay otros departamentos como el Atlántico, como Bolívar, como Amazonas, otros tal vez como Risaralda, como Nariño, donde a pesar del confinamiento nacional, aunque sí se logró, digamos, el número reproductivo no es tan alto, pero de todas maneras sí ha seguido todo el tiempo en aumento. Otros sitios como Bogotá o Valle del Cauca no lograron una disminución importante, tan grande, pero lograron más o menos estabilizarse alrededor de 1 o 1.1 más o menos en su número reproductivo. Entonces, todo eso como consecuencia trae que el número de muertes que hemos observado en Colombia es mucho menor de lo que habríamos observado ya a este punto si no se hubiera tomado ninguna estrategia de control. Y hoy en día el promedio está más o menos como en 18 o 20 muertes diarias, que digamos, con lo desafortunado que es eso, es una cifra bastante baja para las proyecciones que teníamos inicialmente. Sin embargo, hay mucha heterogeneidad en esto. Hay departamentos que tienen unas altísimas letalidades. Una de esas es, como ustedes ya lo saben, Amazonas. Principalmente es un departamento que se sale de todas las... es decir, es como si no se hubiera hecho ningún control. Y pues los factores que están alrededor de eso probablemente tienen que ver con el hecho del contacto tan cercano con la frontera con Brasil, que es un país que ha hecho muy poco control. Si nos comparamos con otros países, digamos, el número de fallecimientos, el número de fallecimientos es el indicador más importante de seguir la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el número de casos es que va a depender mucho de cuántos tests se hacen diariamente y puede llevar a la falsa idea de que hay menos casos en un país que en otro porque se hacen simplemente menos tests. Pero el indicador que realmente nos dice qué tan eficaz ha sido la estrategia que se ha implementado es el número de muertes. Entonces, como yo les decía, el número de muertes en Colombia es muy inferior a la mayoría de los países de América Latina, lo cual indica que han sido unas medidas iniciales en promedio en el país en general bastante eficaces. Las proyecciones que nosotros hemos hecho con respecto al número reproductivo básico, nosotros hacemos estas estimaciones semanalmente y ponen a Colombia esta semana su estimación más o menos en 1.5. Hasta la semana anterior estaba más o menos en 1.2, es decir, ya ahorita se empieza a ver el aumento del número reproductivo. Eso lleva a que en la mayoría de países de América Latina, como la mayoría está sobre 1, pues tienen proyecciones para la siguiente semana de aumento de número de muertes en la mayoría de los países. Pero digamos, el nivel del aumento del número de muertes no se ve tan grande para Colombia. Los países donde menos se ve grande es Argentina, Colombia y Chile. Y los países que tienen definitivamente un aumento diario enorme son Brasil, Ecuador y Perú. Entonces, ¿para qué sirvió la cuarentena? Sirvió para reducir el número reproductivo efectivo de aproximadamente 2.5 a 1.2 en promedio en Colombia mientras estuvo la cuarentena. Al finalizar la cuarentena ha vuelto a aumentar y actualmente el número reproductivo está en aproximadamente 1.5. Las medidas tomadas de forma temprana han prevenido un elevado número de muertes, de miles de muertes en Colombia y un colapso del sistema de salud que habría ocurrido originalmente entre mayo y junio de 2020. Entonces, eso se desplazó, esa preocupación se desplaza más o menos en un par de meses.
La cuarentena debió haber servido para aumentar las capacidades y para preparar la población para enfrentar episodios de cuarentena. ¿Puedo yo observar? Que, por ejemplo, en términos de laboratorios para pruebas se aumentó en periodo pre-cuarentena de 4 a más o menos a 40 o tal vez hasta 50 hay actualmente en Colombia. La capacidad diaria declarada de pruebas diagnósticas aumentó de 1.400 diarias declaradas a 14.000 diarios declarados. Sin embargo, no se ha llegado al punto de 14.000, se ha llegado máximo en un día a hacer 7.000. Camas de UCI teníamos aproximadamente 5.000, 5.500 en el periodo pre-cuarentena, con una ocupación del 80%. Hoy en día, según el reporte de MinSalud, tenemos más o menos 6.200, pero se tiene proyectado tener 9.000 a agosto, pero la ocupación es desconocida porque esta información no ha sido liberada y en este momento no tenemos información de dónde están esas UCIs nuevas y cuál es la ocupación, eso es algo que no sabemos. En camas hospitalarias ha habido un aumento también, ustedes tal vez han oído que hay algunas ciudades, Bogotá, por ejemplo, creó un par de miles de camas y otros departamentos han hecho lo mismo, pero, pero no sabemos información, no tenemos dónde está consolidada esa información, dónde está. Y en cuanto al sistema de vigilancia, ha habido realmente un mejoramiento. Pre-cuarentena teníamos un reporte agregado con muy pocos datos y cada vez hay más datos individuales y se hacen las correcciones más rápidamente. Yo creo que ha habido una gran mejoría de ahí, al igual que liberación de otra información valiosa, como por ejemplo el índice de vulnerabilidad del DANE, entre otros. Entonces, ¿qué está pendiente aún? Está pendiente realmente que haya una estrategia de educación para enseñar o para que las personas en general puedan aprender a hacer una gestión individual y comunitaria del riesgo. No, no hay manera de que podamos volver a una normalidad como la teníamos antes y eso todavía yo creo que es algo que las personas no han entendido, los gobiernos no han entendido y sigue habiendo mucho riesgo ahí. El número reproductivo simplemente va a volver a aumentar una vez se levanten las restricciones. Debe haber un programa establecido de rastreo de contactos que tenga base comunitaria porque es la única manera que podría reemplazarse en algo el distanciamiento social. Y debe haber un aumento sustancial de capacidades de diagnóstico y hospitalarias en los sitios más vulnerables, donde por lo que hemos podido ver no ha habido ese aumento en la forma que debió haber ocurrido. Y ya dejo ahí. Muchas ¿Aló? gracias. Bueno. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, doctora Zulma Coconova. Muy excelente presentación. Bueno, ya tendremos tiempo de hacer preguntas. Ahora le damos la palabra al doctor Saúl Franco. Bueno, muchísimas gracias, Sara, y al grupo de estudios colombianos por esta oportunidad. Quiero felicitar a Zulma por la presentación tan precisa que nos hace y yo voy a hacer algunas consideraciones ya de un nivel, digamos, un poco menos técnico y más general desde una perspectiva de salud pública. Yo pienso que realmente con esta pandemia lo único cierto es la incertidumbre, realmente. O sea, se hacen todos los modelamientos y todos los esfuerzos y son válidos y necesarios, muy necesarios, pero realmente yo creo que la condición fundamental frente a una epidemia de esta Perdón, naturaleza. Saúl, ¿será que puedes iniciar la cámara? Yo te doy para que lo des y para que inicies y tú le das a aceptar. Por favor, Saúl, qué pena. Gracias. Perfecto. Ya. Adelante. Perfecto. Bien. Entonces, decía que voy a hacer algunas consideraciones desde el punto de vista de salud pública sobre esta pandemia inusitada y para que realmente nadie estaba preparado. Antes de entrar al caso colombiano, como latinoamericano, yo quiero señalar la enorme preocupación por lo que está pasando en nuestro continente. Hoy en día América es un continente muy, muy golpeado por esta pandemia. Realmente si miramos las cifras de hoy, el total de casos en el mundo,
4 millones y pico de casos. 1.781.000 son de toda nuestra América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Y tenemos una cantidad de muertos también muy grandes. En este momento en América tenemos 106.000 de los 283.000 muertos registrados hasta anoche. Y me preocupa muchísimo, lo digo, por el caso de Estados Unidos. Realmente es una situación dramática lo de Estados Unidos. En este momento Estados Unidos tiene el 74% de los casos de toda América y el 75% de las muertes de toda América. Y esto es supremamente trágico, ¿no? Está de primero Estados Unidos realmente en toda América e inclusive a nivel mundial agrupa una cantidad muy grande del total de casos, tanto de enfermos como de muertos. Y creo que esto es muy preocupante y ustedes que están en Estados Unidos, me parece que es una situación supremamente crítica y ojalá se pudieran tomar las medidas y reversar. Entrando al caso colombiano, quiero hacer algunas consideraciones específicas, desarrollando algunas áreas. En primer lugar, como ya lo dijo la doctora Cucunúa, tenemos en este momento en Colombia, digamos, una cantidad relativamente, digamos, manejable en alguna forma, tanto de número de casos como de número de muertes. Estamos apenas llegando a los 500 muertos y 12.272 casos, insisto, hasta anoche, lo que indica que de cada 100 personas a las que se están enfermando en Colombia, 4 están muriendo. Esto está un poquito por debajo de lo que está pasando a nivel mundial, donde de cada 100 personas que les da, a 7 personas mueren, en el caso colombiano, y parte como efecto de las medidas que se han tomado, tenemos, digamos, una letalidad relativamente baja. En cuanto al número de muestras, no se extendió en esto la doctora Cucunúa, pero yo personalmente como salubrista tengo la impresión que si bien se ha hecho un esfuerzo supremamente grande de incrementar el número de muestras y que en este momento estemos llegando a las 7.000 diarias, pero realmente desde que empezó la pandemia o antes hasta ahora, apenas llevamos en Colombia 165.778 muestras. Y esto es muy grave porque indica que únicamente, digamos, por cada 100 habitantes se ha hecho 0.3 muestras, que me parece en un estándar internacional que es bastante bajo. Y a esto se agrega también la lentitud en los resultados, porque en caso de una pandemia tan explosiva y con mortalidades, digamos, tan rápidas, demorarse en Colombia, y en Colombia en este momento el promedio entre el momento en que se le toma la muestra a una persona y se entrega el resultado, pasan 11 días. Y eso es mucho tiempo por la expansión tan grande que cada persona, que todavía no se le ha confirmado, pero que realmente ya está contagiada, puede expandir la enfermedad. Este problema de la cantidad de muestras y de la lentitud en los resultados me parece que es grave y que puede llevar a disminuir, digamos, el éxito relativo que se ha tenido con medidas tan drásticas como la cuarentena y al mismo tiempo, no lo enfatizó suficiente Zulma, pero ella es muy consciente de eso y lo insinuó, es de que se han tratado de tomar medidas de disciplina social, de utilización de tapabocas, de la higiene de las manos, etcétera, con cierto rigor y con un resultado, digamos, relativamente grande, pero que este tipo de situaciones puede, digamos, disminuir esto. Eso en cuanto a una mirada así general. Yo diría, resumiendo, creo que en Colombia las principales medidas han sido 3. Uno, la cuestión de esta cuarentena tan drástica y ya durante tanto tiempo, hasta ahora, como todos ustedes saben, va hasta finales de este mes de mayo. Ya de hecho se ha reactivado parcialmente la vida económica del país. Hay algunos sectores que permanecemos totalmente aislados, como el caso de las personas mayores de edad. En Colombia, seguramente ustedes saben también, están cerradas todas las universidades, los colegios, y en el sector empresarial y de trabajo apenas se ha ido abriendo con una progresiva actividad en la medida en que se den los controles. El segundo grupo de medidas grandes que se han tomado en el país ha sido la cuestión de las medidas higiénicas,
porque yo considero que también este grupo de medidas han sido exitosas. Yo creo que realmente los colombianos y colombianas, yo diría que todos los sectores campesinos, urbanos en general, hemos tomado en serio esto y el uso del tapabocas y el lavado de las manos se ha generalizado. Creo que se han hecho también algunos esfuerzos económicos, pero ahí yo quiero señalar, el sistema de salud colombiano tiene una estructura, por una parte, bastante débil en salud pública, y todos ustedes saben, desde la vigencia del actual modelo de salud, ha habido un cierto debilitamiento y en algunos casos casi devastación de la salud pública, y hoy en día hay problemas muy serios, y quiero señalar entre ellos, por ejemplo, la cuestión de y eso no se debe solo al sistema, sino a toda la estructura del país. Hay inequidades supremamente grandes en la distribución de los recursos y servicios de salud. Ustedes saben que, por ejemplo, la distribución de ese total de las camas hospitalarias de la UCI, que si bien 6.200 es una cantidad, digamos, escasa, pero es muy dramático, es mirar cómo están distribuidas esas camas. Y, por ejemplo, en el departamento del Chocó, hay poquísimas camas de unidades de cuidados intensivos y poquísimos respiradores. Y en otras regiones, por ejemplo, el Amazonas, al cual me voy a referir ahora un poquito, es una situación absolutamente dramática. No hay un solo hospital de primer nivel y las dotaciones son muy precarias, tanto la dotación institucional como la dotación del personal de salud. Y esto es un punto que quiero tocar como médico. El personal de salud en Colombia está sufriendo unas consecuencias muy graves. Si bien no tenemos una tasa de contagios tan grande en el personal de salud como España, en donde el 20% de los casos son de personal de salud, en Colombia, hasta donde tengo datos, es 5%, en Francia es el 10%, pero de todas maneras el personal de salud de Colombia está supremamente expuesto. Ese sí casi que a nivel general, pero realmente la situación es mucho más crítica en algunas de las regiones específicamente. Entonces quería decir, se han tratado de hacer esfuerzos por nivelar un poco, por suplir esto, por dotar, pero todavía hay unas carencias muy grandes. Y la estructura del sistema que ha llevado a que haya una intermediación financiera, esa intermediación dificulta que los recursos que se asignen lleguen realmente a las instituciones que prestan los servicios y al personal que prestan los servicios. Los recursos llegan fundamentalmente a las instituciones que administran, pero no necesariamente llegan con la misma fluidez, rapidez y cantidad y oportunidad a las instituciones que lo necesitan, en las regiones que lo necesitan y al personal que fundamentalmente requiere esto. Si uno fuera a hacer un balance así sintético, uno diría que en Colombia, lo dijo la doctora Zulma, el aislamiento yo diría que ha sido una medida muy dura, pero muy necesaria y que realmente hasta ahora nos ha salvado de una debacle, de una catástrofe como la que estamos viendo en otros países, y creo que esto hay que anotarlo y es muy importante. Lo que pasa es que también, como ella dijo, no nos podemos quedar indefinidamente en cuarentena y entonces ahí vienen las dificultades que hay ahora. Pero quiero señalar algunos puntos y no me voy a extender porque para que el doctor Víctor se pueda extender en otros, yo quiero señalar hay problemas específicos de Colombia que lo hacen a uno temer mucho las consecuencias posteriores. Quiero señalar algunos. La persistencia del conflicto armado en Colombia es una situación que agrava también esta situación de la pandemia. Ustedes saben que en Colombia, aún en el momento de la pandemia, desde que empezó el aislamiento hasta ahora, en Colombia han asesinado 32 líderes sociales y 11 excombatientes de las FARC. Y los grupos armados en las regiones donde tienen control, 5 sobre todo regiones grandes del país donde tienen presencia, han amenazado a la gente que tiene el diagnóstico de coronavirus, inclusive con matarlos, e inclusive han tomado por sus propias manos, curiosamente, un rigor en el cumplimiento del aislamiento, pero al mismo tiempo han aprovechado ese aislamiento para asesinar casi en condiciones
de indefensión a la gente. Entonces, la persistencia del conflicto y desafortunadamente una de las organizaciones armadas que hizo un cese al fuego por un mes ya retomó sus actividades y no hubo ninguna posibilidad de que el Estado acogiera ese gesto y se pudiera inclusive reiniciar un proceso de negociación con ellos. Ese punto lo dejo planteado apenas encimado y quiero señalar dos o tres cosas finalmente. Por una parte, en Colombia hay poblaciones en un riesgo extremo y que ya han ido mostrando la gravedad de la cosa. Me quiero referir concretamente a la población carcelaria y a la población indígena de pueblos étnicos del país. Las cárceles de Colombia son un polvorín, que en algunas regiones, como en Villavicencio, ya explotaron con más de 300 casos en una sola penitenciaría, y en algunas otras cárceles ya se ha visto una positividad muy grande, y otras poblaciones que también viven en condiciones de hacinamiento grande en las ciudades, donde viven cantidad de personas desempleadas o de empleo informal viviendo en condiciones de hacinamiento extremo, para las cuales inclusive el confinamiento, sobre todo si llega a haber algún contagio, es también otro polvorín supremamente crítico. O sea, hay una situación básica muy vulnerable, muy peligrosa. Y también problemas ya, digamos, complementarios, pero que le preocupan a uno, como el incremento del hambre en algunos sectores y la incapacidad para suplirlos adecuadamente. En síntesis, quiero decir, tengo la impresión, y por los datos y por el análisis de las cosas, que en Colombia se ha logrado un control relativo muy importante. Pero como no podemos quedarnos indefinidamente en cuarentena y no hay ni la capacidad instalada suficiente, ni se ha podido desatrasar esas carencias previas que había, y persisten este tipo de inequidades tanto en las cuestiones de calidad de vida, de vivienda, de acceso a los servicios y de distribución ya de los recursos asistenciales fundamentales, es muy riesgoso y desafortunadamente estamos en el filo de la navaja. Ojalá que las medidas que se están tomando puedan contribuir, y que si en el conjunto de la población y el Estado asume las políticas que debe tomar, no solo en términos de la cuestión asistencial neta, sino de mirar estos otros temas del hacinamiento, de la cuestión nutricional de la población, de estos grupos especialmente lábiles y de estos problemas de inequidad tan grande en algunas regiones, realmente lo peor no ha pasado y podríamos esperar una situación crítica. Ojalá no pase, y ojalá el trabajo conjunto de todos contribuya a que ese riesgo por lo menos no sea tan grande y podamos salir lo mejor librados de esta situación que no esperábamos ninguno. Eran los puntos que quería plantear. Víctor, me perdona si hago una alusión al problema fronterizo, que para Colombia es otro cuello de botella muy grande. 3 de los países con situación más grave en la región, Brasil, Perú y Ecuador, son limítrofes con Colombia, y tenemos el problema también muy grave de la frontera venezolana, en donde está habiendo también movimientos que hacen ver riesgo grande, y el problema de la Amazonia, en donde parte del problema tiene que ver también con la cuestión de la frontera tan porosa con Brasil, y esta situación fronteriza, tengo también la impresión, con todo respeto, de que no se ha manejado con la suficiente inteligencia, con la visión humanitaria que debe primar en este momento por encima de algunas consideraciones ideológicas, y creo que si no se hacen esos correctivos en políticas, en la cuestión económica y en la cuestión asistencial directa, podrían venir situaciones muchísimo más graves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Franco. Víctor, le damos la palabra a Víctor de Correa Lugo. Sí, hola, buenas tardes. Un saludo a todos y a todas las personas que están con nosotros. Ahora yo voy a presentar algunas consideraciones basado en las estupendas intervenciones de Zulma y de Saúl en su momento. Efectivamente, el aislamiento físico, no social, uno no se aísla socialmente, pero sí físicamente, es una de las variables, y la capacidad que tiene el sector salud. Ya Saúl dio varias puntadas en ese sentido, pero hay un elemento que yo quiero incluir sin entrar a discutir si es un triángulo isósceles, equilátero, cómo se llamaría, y es el de la vulnerabilidad y los factores de riesgo. Yo creo que aquí hay un problema que hay que centrarnos. No se trata solamente de hacer un análisis del virus en Colombia, o el virus en un país determinado, sino el virus en nuestra realidad política, económica y social.
Es muy recomendable lavarnos las manos, pero recuerdo que hay 2 millones de población colombiana que no tiene acceso al agua potable. Y eso ya nos coloca en unas posibilidades mayores o menores de responder frente a la posibilidad de contagiarse, la posibilidad de morir. Esa vulnerabilidad a la que me refiero, vamos mirando la hora para no pasarnos del límite, esa vulnerabilidad a la que me refiero tiene que ver con decisiones políticas que se toman y tienen que ver con unas condiciones socioeconómicas concretas que tiene la población colombiana. Es decir, como bien decía Zulma, la cuarentena no va a evitar que nos veamos enfrentados a la crisis, sino que la aplaza. Y el problema es si en ese aplazamiento, si en esa compra de tiempo que se hace mediante unas medidas como la cuarentena, somos capaces de prepararnos realmente para enfrentar la pandemia. Y ahí uno ve una serie de medidas que son medidas que muestran claramente la naturaleza de las decisiones políticas que se están tomando. Más allá digamos, de que hay razones para el optimismo, también las hay para el pesimismo y digamos que esa es la parte que de alguna manera me tocó a mí. Voy solamente a hacer una pequeña resumen de algunas decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos semanas que yo creo que vale la pena. La primera decisión que tomó fue centralizar los recursos del país, quitándole presupuesto a los departamentos y a las alcaldías. Es decir, había un afán por centralizar el poder. Y eso implica un desmedro, aumentar la fragilidad de los gobiernos locales, tanto municipales como regionales, para responder frente a la pandemia. Eso, pues, por supuesto, es una medida que deja sin muchas herramientas al poder local y regional para responder, lo que fue un grave error. Pero además de eso, hay que recordar que la primera alocución que hace el presidente Duque en televisión, no la hace de la mano del ministro de Salud, lo hace de la mano del ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas de Colombia, que es el señor Carrasquilla, por cierto, responsable de que muchos municipios en Colombia hayan quebrado sus recursos para tener acueductos adecuados. Luego se da una serie de políticas de subsidios, pero lo que se descubre es que muchos de los subsidios, cuando uno le hacía clic, se encontraba con que había una cédula, por ejemplo, que te recibía 49 subsidios o cédulas falsas, lo que muestra que había un alto nivel de corrupción y de desvío de recursos. Pero a la vez la gente empezó a salir a la calle y era lo que Sara comentaba. Estuve como periodista, aparte de ser médico, soy periodista, cubriendo varias zonas de Bogotá y me encontré con una gran vulnerabilidad. Y esto es bien importante. La sociedad colombiana, que es una sociedad de apariencias, pues hay gente que presume tener cierto estatus social, pero lo que ha demostrado también en la pandemia es que la gente vive al día, que no tiene para aguantar 8 o 15 días, y muchísimo menos la gente más pobre, que realmente empezó a ver sus alacenas desocupadas. Frente a eso, se da una serie de protestas sociales y la respuesta del gobierno fue la fuerza pública. Es decir, cuando una protesta por falta de alimentos, por falta de empleo, por falta de recursos, se resuelve mediante el envío de la policía antimotines, donde hay reportes de abusos policiales, de violencia sexual, de golpes, de uso de armamento de fuego, pues de desalojos. Yo creo que estamos frente a un escenario que no se puede aplaudir. De los 30 y algo de municipios, creo que son 32 departamentos, perdón, creo que tiene Colombia, alguien me corregirá, 14 tienen investigaciones por corrupción. Es decir, esto no solamente muestra un problema del gobierno central, sino que en la costa una afamada señora colombiana presentó unas facturas por ayuda humanitaria y de alimentación para la gente por 20.000 pesos, es más o menos, si alguien me ayuda a hacer las cuentas, como más de $5, 5 euros más o menos, por una lata de atún. Entonces hay un gran desperdicio de recursos que realmente se redirecciona a bolsillos privados y a partir de ahí se está generando una gran corrupción. Es decir, el mal de la corrupción y el mar de corrupción que hay en Colombia no surge con la pandemia, pero se evidencia con la pandemia. En las grandes superficies en Bogotá hay un aumento de precios, lo que hace que mucha gente no pueda conseguir el empleo. Entonces, lo que vi en los barrios populares no es solamente que la gente se le está acabando la alacena, que gracias a las políticas de flexibilización laboral que hemos sufrido por años, despedir a una persona es relativamente fácil, es absolutamente fácil en Colombia. La gente perdía sus empleos, pero sus poquitos ahorros que le podrían dar para comprar un mercadito, ya no le dan para comprar sino la mitad de ese mercado por la especulación que hay. Y una especulación frente a la cual el gobierno no dijo nada porque se da además en las grandes superficies. A partir de ahí, es cierto, Saúl, lo que dice Saúl es cierto, nadie estaba preparado. Sin embargo, el gobierno decretó en las primeras semanas
firmó 73 decretos ley, una labor titánica a nivel de desarrollo legal bajo la figura del presidencialismo que tenemos en Colombia. El problema es que, ¿qué buscaban esas medidas? Lo que uno ve es que no obedecen realmente a una política social. Cuando uno ve la diferencia entre por qué hay la mortalidad o la vulnerabilidad que hay frente a cualquier epidemia en Alemania o en Suecia o en Bélgica versus la que puede haber en Haití, pues tiene que ver con la estructura o no de un Estado social. Pues en Colombia no hay esa estructura social. Hay casos dolorosos donde, por ejemplo, como lo decía Saúl Franco, en Colombia existe un intermediario, es difícil que en otros países lo entiendan, un intermediario que es el que negocia entre el hospital y el paciente, ese que está en la mitad quedándose con el dinero. Bueno, aunque todo el mundo ha demostrado que en 20 y pico de años que lleva la ley 126 años, ese intermediario nunca ha dado pagos a tiempo. Se ha caracterizado por una gran mezquindad y por una gran demora. El gobierno comete de nuevo la torpeza deliberada de darle los recursos financieros no a los hospitales, sino a los intermediarios administradores. Es curioso, pero por ejemplo en Bogotá se habla, dice la Federación Médica Colombiana, se hicieron unas colectas y el dinero para los hospitales, el 80% se le dieron a los hospitales privados. Es decir, la idea aquella de que todos vamos en el mismo mar es cierto, pero unos van en yate y otros van en canoa y otros van apenas en una tablita flotando. Entonces, es muy importante cuando uno entra a analizar un indicador de los muchos excelentes que presentó Zulma, es que la división, cuando uno mira eso en los sectores de Bogotá o en las regiones del país, se encuentra con mucha más marcada la desigualdad. Por ejemplo, parte de esa maldad, y algunos me criticaban por el uso de esa palabra, pero me parece la más adecuada por parte del gobierno, es haber trasladado personas contagiadas con el virus de unas cárceles a otras cárceles. Es decir, aquí ha habido una política de no atender el problema carcelario, tenemos un hacinamiento brutal histórico, no nace con el coronavirus, pero el pánico dentro de las cárceles aumenta debido a que no hay medidas sanitarias adecuadas, hay graves problemas para acceder a la salud en las prisiones, en general en todo el país, pero luego se deciden traslados como si fuera una forma de castigo. Yo no he podido que ningún funcionario público me dé una explicación de cuál fue el criterio adecuado, no para aislar en un hospital, por ejemplo, a las personas contagiadas, sino trasladarlas a otra cárcel, con lo cual lo único que han hecho es aumentar la diseminación de la enfermedad. El dinero de la paz en Colombia, que se supone debía usarse para favorecer la implementación de lo acordado con las FARC, que, valga la pena decirlo, nos hubiera hecho menos vulnerables de esa vulnerabilidad de la que hablaba, de cara a la situación actual, pues el presidente se gasta 3.500 millones de pesos en una campaña publicitaria utilizando recursos públicos y hay un afán fundamental por reabrir la economía, o sea que casi que es la economía o la vida lo que nos intentan colocar, pero colocando que la economía es fundamental. Pero ¿qué se abre? La venta de automóviles. Yo no sé eso en qué va a beneficiar el desarrollo o la construcción, cuando uno sabe que va a haber una recesión, desafortunadamente, en la industria de la construcción, y no se priorizan otros aspectos, por ejemplo, la producción agrícola. La producción agrícola con cultivos de corta duración podría permitir y además genera una riqueza que, sin ser democrática, se redistribuye en muchas más otras cosas, pero producir apartamentos o casas, pues la riqueza se concentra en una sola mano, sabiendo que en 2 o 3 meses no va a haber tampoco los recursos para comprar y además porque la gente no suele comer ladrillos. Entonces, frente a eso, fíjense ustedes que se destina una cantidad de presupuesto del dinero para el campo. Yo estuve entrevistando varios campesinos en las afueras de Bogotá y no hay quien les compre las cosechas, les están comprando la cebolla y la papa a unos precios miserables, se revenden, la intermediación sigue siendo brutal. En Bogotá la gente la compra muy cara, en el campo la vende muy barata, y una red de intermediación que el Estado podría hacer, pues a eso renunció porque el neoliberalismo nos gana. Y, por ejemplo, más del 95, 98%, no tengo el dato exacto, del dinero que el gobierno da para los campesinos y las campesinas, para la producción agraria, termina en manos de unas grandes empresas que no están preocupadas precisamente por desarrollar cultivos de pan coger. Vale decir que el problema de suministro de alimentos no nace con la pandemia, nace de que en Colombia buena parte de los cereales, el maíz, hasta hemos comprado café en el exterior para cumplir con la cuota cafetera. Es decir, importamos tantos alimentos que hemos renunciado a la soberanía alimentaria y es la que ahora nos está diciendo en medio de la pandemia que no se come ni cultivos de coca, ni tampoco se puede comer palma de aceite, que es lo que ha hecho la idea de la agroindustria. Es decir, el insertarnos en un mercado internacional de agrocombustibles sin mirar la realidad
nutricional de nuestro pueblo, pues es una cosa bastante grave. Con ese panorama, ¿qué podemos decir? Le pediría a me digan cómo vamos de tiempo, creo que me quedan como 3 minutos. Pienso fundamentalmente que hay dos elementos de combate, que una era el proyecto de salud y las medidas colectivas. Pero no se ha aprovechado esto para fortalecer. Zulma mostraba que no tiene datos disponibles y a uno le hace por pensar que si fueran disponibles no serían los más optimistas en términos de la capacidad instalada. A las personas del sector salud les siguen pagando una miseria, colegas míos que desde diciembre no reciben sueldo, desde noviembre no reciben sueldo, recibía reportes de personal de enfermería que no les pagan hace años, esto no es una broma. La Federación Médica Colombiana hizo una encuesta donde demostraba que menos del 3% de personas tenían acceso a los equipos de protección. Las empresas intermediarias, pero en lo laboral, de riesgos laborales, que tendrían que darle equipo de protección a los médicos, han contestado cosas como cómprenla ustedes o darles 9 mascarillas a una unidad de cuidados intensivos para 15 días. Los estoy hablando de cosas que son aberrantes, esa es la palabra. Y el gobierno sigue jugando entre estas empresas intermediarias y el gobierno, pero ninguno responde. La forma de contratación de los médicos los hace profundamente vulnerables, en el sector personal, sector de salud en general, no solamente los médicos. Y con un problema grave, que eso les impide denunciar de una manera clara. El dato que yo tengo, Saúl, es de un 7.5% de contagiados. Si bien es cierto, el de España es mucho más alto, pero el nuestro podría llegar a aumentar. El problema de las enfermedades no COVID sigue siendo un asunto grave, y es que fundamentalmente las personas con hipertensión, con diabetes, con cáncer, con diálisis, no están siendo atendidas porque no hay una estructura para atender eso. Es decir, Zulma nos mostraba un dato de una ocupación previa del 80%, más o menos es eso, un 80-90% de las camas de UCI en Colombia están ocupadas. Si bien es cierto, puede disminuir porque disminuye la accidentalidad, no quiere decir que todas las camas estén solo para el COVID. Y hay un descuido de la población no COVID. Es decir, cuando uno, y ya para terminar, mira todo esto, se da cuenta que en general lo que yo siento, mi percepción, es que tenemos un grave problema de que la sociedad de la que partimos, no de la sociedad de Suecia, de Bélgica, de cualquier otra, sino que tenemos que hacer análisis desde esta realidad en términos de entender la vulnerabilidad y de entender el riesgo. Pero además de eso, las políticas de salud y las políticas en generales están priorizando los bancos, por ejemplo, en vez de subsidiar a las pequeñas empresas. O sea, era sacar plata al cajero automático, ahora vale el doble de lo que valía antes. Entonces, hay una serie de medidas que uno dice, hombre, ¿cuál es la prioridad para el gobierno? ¿La economía, el mercado, los bancos o la gente? Y lo que uno observa en las calles, yendo a las unidades de cuidado intensivo, yendo a los sistemas de arrendamiento precario, visitando las zonas rurales, como periodista descubre uno es que la gente dice, hombre, todo el mundo habla de millones y de ayudas, pero hemos recibido muy poco o prácticamente nada. En ese panorama es que me parece que hay que incrustar parte del debate que planteaba Saúl desde la salud pública y Zulma desde la epidemiología. Muchas gracias y perdonen si me extendí más de la cuenta. Muchas gracias, Víctor. Excelente. Muchas gracias a los tres por las presentaciones. Han sido excelentes y pues afortunadamente van a quedar grabadas para volver sobre ellas. Como ya no nos queda mucho tiempo y la idea era hacer unas preguntas, yo solamente quisiera concluir diciendo que en efecto se respondieron las preguntas que era el objetivo de ese panel, o sea, qué tan efectivas han sido las medidas tomadas, han sido efectivas, porque como decía la doctora Zulma Cucunova, las medidas de intervención, es decir, las medidas de supresión, lograron que bajara el número reproductivo efectivo. Pero pues el problema es que una vez digamos, se relaje la cuarentena, pues este número vuelve a subir. Esa es como la situación en la que estamos. Pero en el balance, y ahí es donde son valiosas las intervenciones del doctor Saúl Franco y del doctor de Currea Lugo, es que pues los países de América Latina tienen un escenario muy diferente a los países europeos y hay que tenerlo en cuenta, que es el de la falta de recursos en salud.
las abrumadoras desigualdades socioeconómicas y los elevados niveles de informalidad que en este momento en el debate público en Colombia nos hacen preguntar o nos hacen cuestionar sobre la eficacia de la cuarentena y también hace pues que muchos quieran pues volver a esa normalidad que no va a llegar. Yo creo que un próximo panel debería plantear justamente ese nuevo escenario que es cómo vamos a aprender a convivir con el coronavirus. Y pues es ahí en donde tenemos que empezar a ver en el caso colombiano qué medidas se pueden tomar. Entonces, han llegado muchas preguntas y digamos que muchas preguntas pueden englobarse dentro de unas preguntas mucho más amplias. Entonces, como no hay mucho tiempo, yo quisiera preguntarle en específico a la doctora Zulma en el caso, justamente en este escenario de empezar a convivir con este virus que pues podrán pasar muchos meses. Ya la Organización Mundial de la Salud hablaba hoy de 5 años. Entonces, ¿cuál es por ejemplo, el papel de los niños como transmisores en la pandemia? Eso relacionado con la decisión de algunos países de abrir los colegios, de reabrir los colegios, y con las voces de algunas personas aquí en Colombia que también están pidiendo que se reabran los colegios, y otra visión también que dice pues que no, todavía no es, no es el tiempo porque efectivamente ellos son unos transmisores del virus. Entonces yo quisiera que la doctora Zulma de pronto en unos minutos nos amplíe un poco más el caso de los niños y pues de la apertura de los colegios pues en la pandemia. Claro que sí. Parece que no puedo prender el video. Sí, mi preocupación con el tema de los niños en realidad es que tenemos en este momento aún muy poca información sobre qué tan transmisores ellos son. Hay algunos datos, hay alguna evidencia que es un poco contradictoria. Entonces, hay alguna evidencia que tenemos de Alemania, una buena evidencia que indica que la tasa de infección es similar en niños y en adultos. A pesar de que los niños tengan menos sintomatología y que tengan menos probabilidad de enfermar y de morir, estos datos iniciales nos indican que la probabilidad de infección es bastante similar. Ahora bien, muchos de estos estudios o algunos que han mostrado que la probabilidad de infección en niños es más baja, también tienen el problema de que han sido realizados mientras estamos en cuarentena. Entonces, cuando estamos en cuarentena, los niños están en las casas y tienen menos contacto con otros niños, y pues eso lleva, obviamente, a una menor infección en ellos. Entonces, yo creo que va a ser muy importante en estos momentos que varios países empiezan a reabrir colegios, específicamente en Europa, varios países están haciendo eso en este momento. Yo creo que de ahí van a llegar unos datos muy, muy importantes sobre qué tan transmisores son los niños. Pero esa es solo una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que en realidad sí la afectación psicológica y social para los niños es muy grande. Entonces, yo pienso que de todas maneras hay que poner eso en una balanza, tiene que analizarse muy bien, porque ya en este punto sabemos que tenemos que convivir con el virus a largo plazo. Entonces, yo no creo que haya como una respuesta que vaya a ser definitiva, como si abran los colegios normalmente o tenganlos cerrados por siempre. No, yo creo que tenemos que llegar a un punto, y así va a ser en todas nuestras interacciones sociales, tenemos que llegar a un punto donde podamos seguir
teniendo esa vida social en todas sus características, en la educación, en el trabajo, en nuestras relaciones con las demás personas sociales, en los eventos y en en los momentos, digamos, en todos los espacios de la sociedad. Tenemos que llegar a encontrar un punto donde podamos convivir en esos espacios con una baja tasa de transmisión. En la medida en que estos estudios sigan aumentando y tengamos datos mucho más precisos, vamos a poder entender específicamente cómo se transmite el virus en espacios específicos, en personas con edades específicas. Esa información hoy en día no la tenemos aún, desafortunadamente, pero yo creo que no estamos lejos de empezar a contar con unos datos bien importantes que nos permitan en ese momento, en algunas semanas, tener como una idea mucho más concreta de qué poblaciones sería más factible que de pronto tuvieran una vida mucho más normal que otras poblaciones que seguramente persistirán teniendo mayor distanciamiento, desafortunadamente. Muchas gracias, Zulma. Entonces, para Saúl Franco, voy a preguntar hacer una pregunta al doctor Saúl Franco y al doctor Víctor de Currea Lugo, y después una pregunta para los tres, una pregunta final para los tres porque nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, como ustedes muy bien expusieron, el problema en el caso colombiano es que las medidas pueden estar siendo efectivas, pero en este momento ya hemos visto que hay el contagio es mucho más alto en las cárceles y en el Amazonas. Entonces, el caso del Amazonas es el departamento con más casos de coronavirus por cada 10.000 habitantes. Y el segundo lugar es el departamento del Meta por la situación de la cárcel de Villavicencio. Entonces, para el doctor Saúl Franco, me interesaría que tú te enfocaras pues en qué medidas tomar en este departamento en específico, pues para que no siga habiendo muertes, que ya vemos que hay un desbalance con relación al resto del país. Y para Víctor sería que nos contara, nos hablara de esas medidas en el caso de la población carcelaria. Entonces, Saúl, yo creo que puedes empezar y después seguimos con Víctor. Sobre el Amazonas, dos datos más para señalar la gravedad de la cosa. Mientras en el país de 100 muestras dan 7 positivas, en el Amazonas de cada 2 muestras, decía que antes o como parte de la respuesta para enfatizar la gravedad de la situación en el Amazonas, es que haya la positividad, o sea, de cada 100 muestras que se hacen, de 2 que se hacen, una da positiva, mientras en el país la positividad, hasta donde tengo datos, es de más o menos el 7%. Y al mismo tiempo la morbilidad es escandalosa, más grande en el Amazonas. La tasa de incidencia en Amazonas es de 940 por 100.000, lo que indica que es una tasa 40 veces superior a la tasa del país. O sea, en el Amazonas se está viviendo una tragedia humanitaria gravísima. Y las medidas, digamos, lo lógico sería, por una parte, las medidas de tipo desde el sistema propio de salud, en el sentido de facilitar en cantidad suficiente las muestras y la reducción de eso que les decía, de los 11 días entre el diagnóstico y el resultado. Yo les cuento, por ejemplo, hace 15 días murió en Amazonas el padre de una compañera de trabajo en la Comisión de la Verdad. Al día siguiente le hicieron las pruebas a la familia y apenas en este momento están saliendo, y en ese tiempo eso ha habido una multiplicación muy grande, que es lo que está llevando a ese dato que les decía
que de cada 2 pruebas que se hagan una sea positiva. Entonces hay primero una serie de medidas estrictamente sanitarias que pasan por una parte por las dotaciones básicas en agua potable para que la gente realmente se pueda lavar las manos, en la condición de hacinamiento de la población indígena, de reducir esas tasas de hacinamiento tan grandes que hay. En tercer lugar, la dotación adecuada de los servicios de salud. Pero es que el Hospital San Rafael, el único hospital público importante del Amazonas, y está en este momento intervenido justamente como consecuencia de esos manejos y de ese modelo de los que ya había hablado y que Víctor extendió. Entonces hay que garantizar que por encima de cualquier intermediación, así como se toman medidas urgentes de emergencia, se tomen medidas drásticas que permitan que se hagan asignaciones de recursos y que lleguen directamente a donde tienen que llegar. Y complementariamente, me parece que es muy delicado el manejo fronterizo. Los que conocemos Leticia sabemos que allá la separación con Tabatinga es prácticamente una calle, pero no hay un paso fronterizo permanente. Allá la frontera, digamos, casi que no es porosa, sino que es una frontera prácticamente abierta. Asumir políticas fronterizas claras y enérgicas que permitan aislamientos suficientes, que permitan un control muy grande de la circulación, es otra medida estratégica ya. Entonces resumiría desde un punto de vista, primero, algunas medidas estrictamente de los servicios de salud, en segundo lugar, de las condiciones de vida de la población y en tercer lugar, de la condición ya ambiental en el sentido de la cuestión fronteriza y de una mayor tener más en cuenta las condiciones culturales de la población. Ustedes saben que en Colombia el 76% de la población indígena vive en el Amazonas y si no se tienen en cuenta sus patrones culturales y no se integran a la forma de enfrentar la pandemia, se pueden tomar medidas inadecuadas o que no sean asumidas por la población. Así resumiría lo que pienso debe hacerse en una situación que, insisto, es una tragedia humanitaria, lo que no va a pasar, sino que ya está pasando, desafortunadamente, en el Amazonas. Muchas gracias, Saúl. Víctor, por favor. A ver, lo primero es que la pandemia, y Zulma sabe mucho más de eso, ¿no? La principal causa de vulnerabilidad en las epidemias sigue siendo la pobreza. Y las personas más pobres, pues el problema a veces no es ser indígena o ser migrante, es ser pobre. Entonces, eso es una cosa muy grave, por eso vemos que hay un perfil de personas más afectadas. En Colombia hay un sistema carcelario también clasista, hay unos señores encarcelados en batallones del ejército, en casas fiscales con excelentes condiciones. Por tanto, creo que ellos no tienen un problema tan grave como el que tenemos en Colombia. ¿Cuál es el problema en Colombia en términos de cárcel? Primero, tenemos un hacinamiento brutal, es decir, la capacidad instalada no corresponde con la cantidad de gente detenida. Segundo, que en Colombia se detiene y después se investiga. Hay muchos países donde primero se investiga y luego sobre un acervo probatorio se detienen las personas. Aquí se encierra la gente a ver qué se hace y eso, pues hay muchos teóricos y analistas del mundo jurídico que han criticado. Pero además de eso, cuando uno revisa, Sara, las cárceles, y ahí hay varias cosas. Primero, no hay equipos de enfermería adecuado en general en las cárceles de Colombia. Segundo, no hay una atención 24 horas garantizada. Tercero, se priman los aspectos de seguridad sobre la salud de las personas. Entonces, si no hay guardia, pues que la persona ahí con una apendicitis o con lo que sea, grite, patalee, haga lo que quiera, pero no se traslada de manera oportuna. Hay problemas de transporte desde las cárceles hasta los hospitales y el régimen de atención de las personas en las cárceles, pues les hace acceder a los servicios, en el mejor de los casos, muy básicos para la atención en salud. Ese es un problema estructural, pero además de eso hay otro problema, el acceso al agua potable. En las cárceles uno visita cárceles, yo he tenido que hacerlo por razones humanitarias muchas veces, y uno ve que hay cárceles donde prácticamente no hay agua potable. Entonces, no hay agua potable, pero además no hay elementos para protegerse. Entonces, en un mundo tan hacinado, sin agua potable y sin tapabocas, pues lo que va a haber es gravemente una gran contaminación, contagio. Fíjense ustedes que recién empezó la pandemia, una serie de marchas, de protestas, de
de manifestaciones de familiares de personas detenidas, pero también desde las cárceles, en Cali, en Ibagué, en Cúcuta, Bucaramanga. Bueno, en Bogotá aquello terminó en una sonada con 23 personas muertas. ¿Cuál fue la opinión de la posición de la opinión pública? Ninguna. Desafortunadamente Colombia es una sociedad profundamente discriminadora donde a eso no se mira. O sea, la gente, no hemos logrado entender, Sara, que cuando uno es detenido tiene el derecho a la libertad, pero no significa automáticamente que pierda todo el resto de derechos humanos. Entonces lo que uno ve es que tampoco hay un interés en la política pública, no hay ningún interés. Y un último elemento, en las cárceles no nace el virus lo entran y lo sacan las personas del sistema carcelario, el cuerpo de guardia. Bueno, yo he tenido contacto con algunos del cuerpo de guardia que me manifiestan que no tienen los recursos adecuados. Ellos están saliendo, llegando a sus casas a riesgo de contaminar a su familia. Es decir, es un problema general de la estructura. Entonces cierro diciendo lo siguiente. La factura que nos está pasando la pandemia se debe en parte a la pandemia, pero nuestra vulnerabilidad social, nuestra política neoliberal, nuestro sistema de salud privatizado y nuestra gran concentración en las cárceles no se debe a la pandemia, se debe a unas políticas históricas que han perpetuado la desigualdad en Colombia. Muchas gracias, Víctor. Bueno, entonces para finalizar, quisiera hacerle una pregunta a los tres para que cada uno me la contesten en 5 minutos y ya finalizaríamos con esto. Empezando pues por el mismo orden de la exposición, ¿no? Primero fue Zulma, después Saúl y después Víctor. Yo quisiera preguntarles sobre un falso dilema que se ha instalado en el mundo, pero sobre todo aquí en Colombia, porque en Colombia estamos acostumbrados a, a que los economistas sean como los más escuchados y son a los que más invitan a hablar sobre esta pandemia. Y se ha instalado este falso dilema en el sentido de contraponer la economía versus la vida, ¿sí? De decir que hay que salir de la cuarentena, hay que reactivar la economía, pero desconocen que en cualquiera de los dos escenarios los perjudicados son los mismos. Entonces, de alguna manera, yo en lo personal lo veo es como si en el diagnóstico dijeran que efectivamente nosotros somos países en desarrollo, somos países pobres, pero ya en la solución plantearan de alguna forma que fuéramos como Suecia. Y como ustedes saben, Suecia es completamente otro país en términos culturales, etc. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo ven ustedes este dilema? Si ustedes creen que es un falso dilema o cómo lo ven ustedes desde sus especialidades y sabiendo que la economía es la que debe ajustarse al diagnóstico de los expertos, que en este caso son ustedes. Entonces empiezo yo. Sí. Ha sido un dilema efectivamente que se ha planteado, pienso yo que principalmente desde los economistas y desde la economía. Y digamos, yo creo que tiene algún fundamento en la idea de que si colapsa la economía, pues esto lleva a más pobreza y esa pobreza a su vez lleva a desnutrición, violencia y otras consecuencias que no queremos. Adicionalmente, pues el encierro de largo plazo también puede llevar a problemas pues, psicológicos, de salud mental y muchos otros problemas. Entonces, digamos que ellos creo que basan su idea, su hipótesis en que eso es mucho más grave que las consecuencias del coronavirus. Efectivamente encuentro un falso dilema porque para empezar, digamos desde la epidemiología ni desde la salud pública, yo no creo que nadie haya propuesto que tengamos un confinamiento que dure un año o un confinamiento a largo plazo. Yo no creo que esa haya sido la propuesta de ninguno de nosotros.
De hecho, siempre hemos sido claros en que el confinamiento es una forma de bajar drásticamente la infección y de prepararse para recibir más casos que pueden venir en el futuro. Entonces, el dilema no lo encuentro ahí porque lo que hemos podido ver, por ejemplo, en sitios como Guayas, como Manaos y en otros sitios que son muy deprivados socioeconómicamente y donde ha llegado el virus, es que en esos sitios y esas personas en particular, esos focos de vulnerabilidad, se quedan con los dos males, se quedan con la pandemia y sus consecuencias en morbimortalidad y se quedan también con las consecuencias de un confinamiento que tiene que ser mucho más estricto en esos sitios, así como estamos viendo, por ejemplo, en Amazonas, donde han pasado ya al nivel de llevar a la fuerza pública digamos, y forzar más a la gente de una forma mucho más coercitiva a tener medidas de prevención. Entonces, yo ahí no veo el dilema porque sencillamente esas poblaciones y unos sectores de la sociedad sufrir las dos condiciones simultáneamente, económicas y de salud, y van a quedar ellos con un acumulado de las malas consecuencias de este problema. Entonces yo lo que creo que tenemos que hacer, y creo que nuestra labor de alguna manera concientizar a los economistas de que una buena respuesta de la pandemia, como por ejemplo ha sido el caso que ustedes habrán podido ver o tempranamente en sitios como Antioquia, lograr controlar rápidamente esa primera parte de la pandemia lleva a una reactivación económica mucho más fácil. Y creo que nos deberíamos enfocar en eso, es cómo controlamos la pandemia para permitir que haya una reactivación económica y no al contrario. Muchas gracias, Zulma. Saúl, por favor. Yo agregaría a esta discusión en primer lugar que en todo dilema, parte de los dilemas a veces es porque no se definen bien los polos, los extremos del dilema. En este caso yo creo que hay que entender bien, definir lo que entendemos por economía y por vida. Yo creo que cuando la economía se reduce, como generalmente pasa, a la gran producción, la gran acumulación y el consumismo, yo creo que ahí me parece a mí que es un desvío o es una versión específica pero incorrecta de la economía. La economía tiene que ver realmente y todo, la economía hace parte de la vida. Defino antes de entrar a la discusión. Y la vida no la podemos considerar únicamente como la sobrevivencia o como la no enfermedad. Yo creo que tenemos que entender la necesidad de la vida en condiciones dignas y la convivencia en condiciones de equidad. Tenemos que pensar en eso, o sea, qué vida queremos y para quiénes. Entonces, cuando ponemos de qué vida hablamos, o sea, de la vida en condiciones de dignidad, para la mayor parte de la población, creo que tenemos que supeditar el ordenamiento económico a esa necesidad básica de vida. Y entonces yo pienso, y creo que se empieza a perfilar, esta pandemia va a significar cambios muy importantes porque nos está haciendo replantear a cada uno, desde los grandes empresarios hasta las personas del común, hasta el desempleado, qué es lo que entendemos por economía y cómo vamos a tratar de trabajar por unas formas en que la vida sea más digna para más y no sigamos en esta locura de acumulación, de inequidad, de discriminación y de convertir la vida en una acumulación de ganancias o en una acumulación de cosas. Creo que el dilema nos lo va a resolver la misma vida. Es obvio que no nos podemos quedar encerrados indefinidamente. Es obvio que hay que abrir las cuestiones de la producción básica para la alimentación, para los servicios básicos, para la comunicación. Eso nadie está diciendo que se debe quedar cerrado indefinidamente, pero no podemos volver o no debemos. Ahí también hay que ser muy realista. No deberíamos volver a una locura de una economía desbordada, en un encierre, en una capitalización, en una acumulación desmedida, en un consumismo loco, porque me parece que ahí sí va a seguir la vida supeditada de la economía. Creo que la pandemia va a ser una oportunidad para repensar la vida, repensar la economía y entender que no son cosas contrarias, pero que sí hay que tener un orden prioritario y hay que supeditar el ordenamiento económico a las necesidades de la vida digna para la mayor parte de la población. Muchas gracias, Saúl. Víctor, por favor.
Vale, primero agradezco a todas las personas y a las personas que me acompañan en el debate. En estos días, Sara, vi una cosa bastante diciente en el centro de la ciudad. Estaba tomando fotos y vi una joyería, pero en la joyería ya no había colocados ni pulseras ni relojes. Estaban los pequeños maniquíes a un lado apartados y el señor estaba vendiendo bultos de papa. Cuando vi aquello me di cuenta que es que uno no puede comerse diamantes y hacer sopa con el oro o con la plata, no funciona. Y el señor tuvo que terminar vendiendo papas. Eso para mí era un golpe de realidad brutal. Pensemos en cuántas cosas, muy en la línea de lo que Saúl además, ¿no? Cuántas cosas estamos consumiendo que no sirven para un carajo, pero seguimos comprando cosas, ¿no? Es una vergüenza eso que vimos en Francia, que abren París y lo primero que hay es una fila frente a la tienda de Zara para comprar ropa de moda. O sea, ¿realmente es la especie humana? Entonces empieza uno a preguntarse cosas. La pregunta, yo creo que el debate es economía para quién y economía para qué. Si lo que nos interesa es salvar a Avianca, por ejemplo, una aerolínea colombiana que está pidiendo que sea salvada, cuando hay que salvar es una cantidad de hospitales públicos que se pueden quebrar, el problema no es la economía al servicio de quién. Yo creo que por ahí es el debate. Ahora, si el mercado neoliberal ha producido hambre, ¿por qué nos quieren convencer ahora de que si volvemos a la economía neoliberal, esa sí nos va a dar comida? El hambre que se está viviendo en Ciudad Bolívar no depende, o en Usme, o en Bosa, o en Kennedy, no depende de la pandemia, depende de una estructura económica, de un modelo económico que ha imperado en Colombia por lo menos desde 1990. Entonces, esas aperturas económicas que han hecho mucho daño al campo colombiano, pues terminan por verse, digamos, en su real desnudez. ¿Cuál fue la primera decisión que toma el gobierno colombiano? Darle 17 billones de pesos, con B de burro, 17 billones de pesos a los bancos y luego aprobar las suspensiones laborales. Entonces, ¿de qué economía nosotros estamos hablando? ¿De una economía a favor del sector financiero o de una economía para la sociedad? Y fíjense que yo sigo proponiendo algo que me parece que es clave, y es que frente al problema grave, y Saúl daba algunas puntadas en ese sentido, Colombia sigue siendo la misma. El desplazamiento, el asesinato de líderes sociales, las chuzadas, la persecución a los periodistas, o sea, al dolor que tiene Colombia y a esa agenda social, política y económica, el virus no desplaza esa agenda, se le suma. Entonces tenemos que plantearnos, es un pacto nacional que mira tres cosas: a la vida, porque en Colombia la gente sigue muriendo y la siguen matando; a la salud, no solamente en términos de los pacientes COVID, sino ya es el momento de rediscutir, replantear por completo el sistema de salud que tenemos; y tercero, la alimentación. Y que tenemos que con toda la potencialidad agraria que tenemos, seguimos comprando cosas en el extranjero. Y un último comentario. Es muy interesante cómo en el mundo los más neoliberales del Fondo Monetario y del Banco Mundial llaman a los estados a que salgan a defenderlos. Entonces, esto demuestra una vez más, como si no tuviéramos suficiente con la experiencia latinoamericana y africana, que las teorías neoliberales de Hayek no son la receta para construir sociedad, y que hay que volver a echar mano a Keynes, como le decimos en América Latina, ¿no? A Keynes, tener que volverle a echar mano para salvar un poco lo poquito que nos queda. Entonces yo creo que si estamos frente a un dilema de qué tipo de sociedad, y Colombia tiene que plantearse si ahora en el modelo o se replantea el modelo. A partir de ahí creo que podría darse la solución a la pandemia y a otros males que nos aquejan. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ha quedado claro que a la normalidad como antes no vamos a regresar, y justamente hay que empezar a ver qué escenarios, qué acciones y qué medidas tomar para, pues, para cambiar, cambiar este modelo y para solucionar esta crisis que no es solamente una crisis, digamos, de un virus, sino que también es una crisis civilizatoria. Yo les agradezco muchísimo a los tres por haber aceptado la invitación. Ha sido de verdad un gusto tenerlos acá y pues que nos hayan explicado sus puntos de esta manera tan clara. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o ya cerramos por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces muchísimas gracias a los tres. Un agradecimiento muy grande. Buenas noches para todos. Buenas Muchísimas noches. gracias igualmente. Que Chao. tengan una buena noche. Hasta luego. Y la Hasta mejor luego. Muchas gracias.